Al hablar de sociología del derecho, hacemos referencia a una disciplina que se enfoca en el estudio, en la interacción entre el sistema legal y la sociedad. Es decir, que la sociología del derecho se preocupa por comprender cómo las normas legales, las instituciones jurídicas y las prácticas legales se relacionan con el comportamiento de las personas y cómo éstas a su vez son influenciadas por la sociedad en la que se desarrollan. Es decir, la sociología del derecho es fundamental para poder comprender cómo es que el sistema legal se relaciona con la sociedad en su conjunto y cómo es que ésta también se adapta a medida que cambian las circunstancias tanto sociales y culturales. De igual manera, la sociología del derecho nos va a ayudar a comprender cómo es que el derecho no es una entidad aislada, sino que se constituye como un componente dinámico e interdependiente de la sociedad que está en constante evolución. Siguiendo con la línea de exposición, tenemos el siguiente subtema: metalenguaje del derecho y filosófico. Para Pataro, la filosofía es metalenguaje, pero no todos los metalenguajes son filosofía. Hay muchos discursos posibles sobre el lenguaje jurídico. Si la filosofía es un metalenguaje y varios metalenguajes son reconocidos como derecho, entonces es necesario precisar cuándo estamos ante un metalenguaje jurídico o cuándo no. Así, la filosofía del derecho se reduce al análisis del lenguaje jurídico y permite varias posibilidades para el análisis de este lenguaje. Se deben establecer criterios y distinguir el análisis filosófico del análisis que no tiene esta designación. El siguiente subtema es el lenguaje y lenguaje jurídico. El lenguaje común, con el que se expresa el habla común de la persona, y el lenguaje con el que se expresa la ley es evidentemente distinto. Y en este caso, el lenguaje jurídico es especial, ya que es un tanto técnico y especializado en el sentido de que su expresividad tiende a ser rígida, sino que el alcance semántico de muchos términos jurídicos no corresponde al alcance semántico de los términos que se usan en el habla común. Vale la pena señalar que el lenguaje jurídico que estamos hablando, el lenguaje especial o técnico, a veces tiene campos semánticos muy diferentes y se usan en los tribunales o en la legislación. El siguiente tema es el análisis del lenguaje e interpretación de las normas jurídicas. En el derecho, algunas afirmaciones pueden calificarse de metalingüística con respecto al lenguaje ordinario. También hay propuestas a menudo que como deberían preceder el metalenguaje. ¿Y en qué consiste la explicación? Por ejemplo, lo que está contenido en las diversas normas del derecho penal, civil y otros sistemas jurídicos que existen en nuestra sociedad dividida. La teoría interpretativa es una rama de filosofía jurídica que tiene como objetivo encontrar un método ideal para interpretar la ley y por lo tanto no está sujeta a ningún lenguaje legislativo, sino que busca determinar cuál es el mejor estándar para comprenderla. El siguiente subtema es la factibilidad y normatividad. El Solem Kelsiano provocó serios ataques en la literatura jurídica contra los altos representantes del Círculo de Viena. Esto es gran parte de la crítica que, en base a malentendidos fundamentales, a veces basados en suposiciones que haya dicho Kelsen, que quiso sin no decirlo, las interpretaciones de esto o lo contrario a lo que él haya dicho. La norma es considerada a la vez, claramente puramente lógica, como una proposición expresada en el lenguaje. La referencia a los valores desaparece y por tanto es irrelevante para tales consideraciones. El siguiente subtema es el derecho y sociología jurídica. Pataro adopta definitivamente la posición que la sociología del derecho es la única ciencia que es posible estudiar derecho como disciplina de orientación científica. Sin embargo, nuestra investigación epistemológica debe tenerse en cuenta la aparición de algunas ambigüedades, que según Pataro, la sociología del derecho no es una ciencia jurídica ni una ciencia para abogados, sino una ciencia para académicos. El siguiente subtema y último de esta sección es la dogmática jurídica y teoría general del derecho. Pataro concluye que, negando toda posibilidad de existencia de la dogmática jurídica,
No obstante, ni las organizaciones que ella hayan mencionado sean contundentemente válidos. En cuanto a la teoría general del derecho y la dogmática jurídica, son ambos productos de largos y reflexivos esfuerzos del pensamiento jurídico. Son desterrados del marco de la ciencia, marco que en la opinión del autor Robles muestra determinados límites tan estrechos que conducen al conocimiento del derecho y al antagonismo de la exterioridad. Buenas noches, doctor y compañeros todos. Mi nombre es Oriel Janet Mamani Cervantes y yo les voy a hablar sobre las normas jurídicas en la filosofía del derecho. Vamos a comenzar con la teoría de las normas jurídicas. El término norma se origina en el latín norma y en el alemán norm. Principalmente se refiere a una prescripción, un precepto o un mandato, aunque no se limita solo a esas funciones. Además de mandar, las normas pueden autorizar, permitir y revocar. Y la teoría de la norma jurídica es una rama de la filosofía del derecho. Esta se dedica a analizar y comprender la naturaleza y características de las normas jurídicas. También busca responder preguntas fundamentales, como qué hace que una norma se considere jurídica, cómo se relaciona con otras normas y cómo se aplica en la práctica legal. Ahora les hablaré sobre el derecho como sistema de normas. Bien, el derecho como sistema de normas se refiere a un conjunto de reglas y principios que regulan la conducta humana en la sociedad y que son impuestas y sancionadas por el Estado. Algunas de sus características son heteronomia, que es el derecho establecido por una autoridad, organismo o institución, generalmente conocido como legislador. Bilateralidad, un sujeto distinto al afectado está facultado para exigir el cumplimiento de la norma. Alteridad. El derecho y las normas jurídicas que la forman siempre se refieren a la relación de un individuo con otros. Y coercibilidad. Supone la legitimidad, posibilidad de utilizar la fuerza socialmente organizada en caso de exigir el cumplimiento de este o de aplicar la sanción correspondiente al violar el derecho. Bien, ahora les voy a hablar sobre la norma jurídica. Una norma jurídica es un mandato o regla que tiene como objeto dirigir el comportamiento en la sociedad. En concreto, la norma jurídica confiere derechos e imponen deberes a los individuos de la sociedad. Toda norma jurídica debe respetarse por los individuos, ya que si se incumple puede suponer una sanción. Las normas jurídicas son los mandatos, reglas o prescripciones emanadas a una autoridad legal o judicial. Bien, ahora les voy a hablar sobre las normas independientes y normas dependientes. En este caso, es una reconstrucción sistemática del derecho que permite señalar la existencia de diferentes clases de normas, en este caso las ya mencionadas. Las normas independientes son llamadas también originarias y son las normas cuya pertenencia al sistema no depende de la existencia de otras normas. Por ejemplo, las normas constitucionales. Estas normas pertenecen directamente al sistema y son aquellas normas cuya pertenencia no depende de la pertenencia de otras normas. Y las normas dependientes, que en este caso son aquellas que pertenecen al sistema en virtud de su relación, y es decir, que su existencia y validez está vinculada a otras normas dentro del sistema. Luego tenemos la norma fundamental. En este caso, el autor Hans Kelsen postuló la idea de que la norma fundamental, para esclarecer el problema de la validez de las normas, se constituye un normativo. Básicamente, Kelsen menciona que esta norma fundamental es la fuente común de validez de todas las normas pertenecientes a un mismo orden constituyente de su unidad. Y la norma hipotética fundamental para Kelsen, en su versión positivista del derecho, es la Constitución, donde emanan las demás normas de un sistema. Ahora les voy a hablar sobre el concepto de norma. Bueno, la norma jurídica es un concepto fundamental en el derecho y varios autores han abordado este concepto desde diferentes perspectivas. Tenemos a Hans Kelsen y para él una norma jurídica es una norma de segundo grado que regula la creación, modificación o derogación de otras normas. En su teoría pura del derecho, Kelsen sostiene que las normas jurídicas son creaciones puramente formales que establecen la estructura jerárquica del sistema legal. Tenemos a Norbert Bobbio, que define la norma jurídica como una regla del comportamiento dictada por una autoridad que tiene el poder de coerción y que está dirigida a la comunidad en su conjunto.
Luego tenemos a Eugene Ehrlich, que propuso una perspectiva sociológica del derecho y la define como una norma viviente que emerge de las prácticas y las costumbres también de la sociedad, en lugar de ser impuestas desde arriba. Luego tenemos a Gustav Rabruch, que en su teoría destaca la importancia de la justicia en la norma jurídica y la define como una regla que debe ser justa y moralmente aceptable. Y también tenemos a John Austin, que propuso una definición positivista de la norma jurídica, y para él una norma jurídica es un comando emitido por una autoridad política que es respaldo por la amenaza de la coerción. Tenemos también a Hart, que es otro destacado teórico del positivismo, que en su obra El concepto del derecho define la norma jurídica como una regla que se valida de acuerdo con el sistema legal y vigente. Y por último tenemos a Lon Fuller, que propone una perspectiva diferente en su obra El caso de los exploradores de cueva. Define la norma jurídica como un impacto imperativo general que se caracteriza por ser conocido y entendido por la población a la que se aplica y que es posible de seguir en la mayoría de estos casos. Y por último tenemos las normas con expresión de un soyen. Soyen es un deber ser. Estas normas son prescriptas, es decir, establecen cómo las personas deben comportarse, cómo deben actuar, y contienen elementos de obligación o deber que indican lo que se espera de los individuos o las instituciones dentro del sistema legal. Por ejemplo, tenemos las normas sin expresión de un soyen, que es el ser. Estas normas son prescritas y establecen cómo el sistema legal, en lugar de cómo debería ser, no contiene un mandato o una prescripción sobre cómo actuar. Más bien describe la estructura jerárquica de las normas legales en un sistema sin emitir juicios de valor. Mi nombre es Heidi Brigitte Mamanichambi y voy a continuar hablando sobre las normas procesales. Estas son reglas técnicas que indican los pasos necesarios que un órgano decisor debe seguir para que su decisión sea válida. Estos no regulan conductas en sí, pero son esenciales para garantizar la autenticidad y validez de las decisiones legales. A diferencia de las normas tradicionales, no expresan lo que se debe hacer, sino lo que se debe hacer para que la decisión sea válida. Siguiendo con la normatividad jurídica y coacción, el derecho se caracteriza por su capacidad de imponer coacción. Esto quiere decir de aplicar sanciones. Dos ejemplos claves definen la normatividad jurídica: la expresión de un deber hacer y la previsión de una coacción. Sin embargo, no todas las normas necesariamente incluyen la coacción. Por ejemplo, las normas imperativas pueden ordenar una conducta sin especificar una sanción. Las normas constitucionales. Estas ocupan el nivel más alto en la pirámide jurídica, por lo mismo son fundamentales en el derecho, pero en su mayoría son de derecho formal, lo que las hace dependientes y no completamente normativas por sí mismas. Necesitan referirse a normas de nivel inferior para obtener plena validez. La estructura piramidal del orden jurídico no resuelve adecuadamente el problema del fundamento de validez de las normas jurídicas. Por otro lado, la pureza metódica es un concepto que se basa en la idea de que la ciencia del derecho, al intentar comprender el derecho, debe hacerlo desde una perspectiva interna, es decir, desde la punto de vista del propio derecho. Sin embargo, esto plantea un problema lógico, ya que un objeto de estudio no puede ser al mismo tiempo el punto de vista desde el cual se le estudia. Esto crea una contradicción, ya que el derecho es el objeto de estudio, pero también se convierte en el punto de vista del conocimiento. Por otro lado, el sistema jurídico es como un rompecabezas creado por juristas para organizar el caos de leyes y principios legales. Las normas jurídicas son las reglas de comportamiento como consecuencias legales, que están construidas por los juristas a partir de la materia jurídica. Al relacionar estas normas, creamos el sistema jurídico. Si la Constitución no contiene normas jurídicas sólidas, el derecho constitucional carece de base y no es más que una simple ilusión. La ontología y la norma. En el periodo presocrático,
los filósofos como Heráclito y Parménides exploraron la idea fundamental del ser. Heráclito enfatizó el cambio constante de las cosas, mientras que Parménides argumentó que el ser es estable y coherente gracias a la razón. Sus ideas sentaron las bases para la ontología, que se enfoca en comprender la naturaleza del ser y su relación con la razón y la mente. Y finalmente tenemos las leyes de las 12 tablas, que fueron un antiguo código de leyes romanas que establecieron normas en una sociedad patriarcal y rigurosa, aunque algunas leyes mostraron cierta moderación y confesiones para la plebe. En general, reflejaron una sociedad arcaica, con duras sanciones para los deudores y un poder absoluto para el padre de familia. Y también introdujeron un calendario más preciso con meses intercalares. El significado del ser y el deber ser en la filosofía del derecho. El significado del ser engloba por completo al ser humano, al individuo racional y irracional, de manera total, en sus habilidades, logros, conocimientos y todas sus bases morales, éticas y afectivas, es decir, el concepto total y amplio del individuo. El deber ser, por el contrario, son normas, en algunos casos escritas, pero la gran mayoría de las veces inculcadas de manera directa de padre hacia hijos, que conforman el conjunto de normas, en la gran mayoría éticas y efectivas, por las que se debe regir el ser humano. Por otro lado, David Hume menciona la problemática entre el ser y el deber. Según él, existe un error de razonamiento que consiste en lo siguiente: solo porque algo es, no implica que deba ser. Es entonces que, por mucho que algo sea como es, no es racional concluir que necesariamente debe ser así. Cuando Hume planteó este problema, su principal preocupación era hacernos ver que afirmar verdades morales a partir de hechos empíricamente comprobables era un error de razonamiento que trae consigo graves consecuencias. La comparación del deber jurídico y deber moral. La gran importancia es distinguir entre el deber específicamente jurídico, creado de la norma jurídica, y el deber moral de cumplir lo que mandan las normas del derecho vigente, ya que ambos se catalogan por ser deberes distintos, debido al que el deber jurídico se funda única y exclusivamente en la existencia de una norma de derecho positivo que lo impone. Se entiende que el deber moral debe cumplir lo ordenado en las normas jurídicas, ya que tiene como contenido esas normas, pero no se funda en ellas, sino que se basa en valores morales. Bien, el deber jurídico como consecuencia de derecho. La realización de los supuestos de que las normas jurídicas contiene y produce de manera lógicamente necesaria determinadas consecuencias de derecho, las cuales pueden consistir en el nacimiento, la transmisión, la modificación o la extinción de facultades y deberes. Por último, el deber jurídico como obligación ética indirecta. Menciona que para que una regla de acción obliga a determinada persona, debe ser autónoma, es decir, tener su origen en la voluntad de tal persona, ya que si no deriva de la persona, debe ser de albedrío ajeno. En relación entre el ser y el debe ser, la metafísica nos dice que es la rama de la filosofía que se ocupa de la realidad última del ente. En la ontología, esta estudia a los entes desde su máxima generalidad, desde un punto de vista, desde el ser.
y la ontología jurídica, que es la introducción a su teoría del conocimiento, que se vincula con aspectos percibidos a través de los sentidos. En la axiología jurídica también nos habla sobre explicar los valores morales de una sociedad que cambia de acuerdo al tiempo, época o civilización. Para Giorgio de Vecchio, que nos habla sobre esta crítica, que es, y nos dice que manifiesta todas las cosas que deben realizarse a través de las normas religiosas, en su obra Filosofía del Derecho. Esta obra tiene varias características, pero tocaré dos que nos dice que es ya que se debe vincular a lo religioso con el Estado para que exista la bilateralidad de las creencias a las acciones. Se dice también que las normas religiosas dirigen los actos y forman la moral y el derecho, que generan las obligaciones del sujeto. Bien, continuando con la validez y eficacia en la filosofía del derecho. En el derecho, la validez es la facultad de un acto jurídico para producir efectos en derecho de conformidad con la ley, mientras que la eficacia es la virtud, actividad, fuerza y poder para obrar. Y como alguna vez dijo Kelsen, que por validez podemos entender la existencia específica de las normas. Desde esta perspectiva, es válida porque ha sido debidamente creada en las condiciones establecidas en la norma superior, que vendría a ser la Constitución Política del Estado. Siguiendo esta idea de la noción de validez, nos conduce sobre la idea del sistema de Kelsen, ya que cuando estudiamos el sistema jurídico kelseniano nos referimos a una jerarquía de normas. Como sabemos todos, estas normas jurídicas se encuentran en un diferente nivel. Por ello, Hans Kelsen nos decía que la norma jurídica está orientada al enfrentamiento de la jerarquía de normas. Bueno, esta se refiere a normas inferiores deducidas de normas superiores. Otro punto que es fundamental es la eficacia como fundamento de validez. En este fundamento de validez siempre encontramos el mínimo de eficacia. Es por esta razón que se formula una pregunta: ¿cómo se puede formular la norma básica? Por eso se puede decir con cierta aproximación que la Constitución tiende a tener su fundamento de validez de una norma supuesta, ¿no? Legitimidad y eficacia. La teoría política y la ética son dos áreas básicas que conciernen y orientan el estudio de la legitimidad. La ética promueve e incluye un juicio de valor sobre un sistema global que debe ser tenida en cuenta como legítimo o ilegítimo. Ahora, este juicio de valor, como es obvio, y dirige en un fin último del sistema, tomando este y sus elementos como medios aptos para producir aquel, ¿no? Si tal o cual juicio de valor no se formula, el sistema podrá ser considerado desde un punto de vista lógico como coherente y desde un punto de vista ético-político como eficaz para ciertos usos. Bien, este valor ético en sí queda fuera de la discusión. Por consiguiente, la eficacia puede o tiende a ser vista como un grado cero de legitimidad. Esto quiere decir no como ilegitimidad, sino como una ausencia absoluta de toda consideración respecto a la legitimidad. Validez y existencia del derecho. En la filosofía, el término existencia indica lo que tiene como característica la realidad, la facticidad, es decir, lo que está en relación con otros objetos. Primeramente, es la existencia, ya que se ha extendido tradicionalmente como lo contrario de esencia, dando en general prioridad a esta. Segundo, en el existencialismo se utiliza en dos acepciones: una existence
próxima al concepto tradicional, y otra Dasein, entendiendo por la existencia capaz de formularse la pregunta por el ser. Y tercero, en un terreno lógico, la existencia corresponde a aquello que puede ser verdadero. Validez y vigencia. Aquí corresponde distinguir los conceptos de validez y de vigencia. En cuanto a la validez, hay tres maneras de concebirla. Primeramente se encuentra la valorativa, la positivista y la sociología. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. A mí me tocó la validez y eficacia de la filosofía del derecho. Se aborda la influencia de diversas corrientes filosóficas en el derecho y su evolución. A lo largo del tiempo se mencionan conceptos como el naturalismo, como el formalismo, el realismo jurídico y la sociología jurídica. Se explora la idea de que el derecho busca la justicia y se consideran ejemplos históricos y contemporáneos. El autor reflexiona sobre la importancia de la aplicación de las normas y el orden jurídico, y la relación con la realidad de los hechos. Además, se destaca el valor de las normas divinas y se mencionan casos históricos relevantes, como la influencia de la Iglesia Católica en la conquista, y por último, podemos ver que se concluye resaltando la tridimensionalidad de las corrientes filosóficas y su importancia en la evolución del pensamiento jurídico. Para hacer un contexto de lo que vendría a ser el naturalismo, sería lo que son las acciones del origen humanos en la esencia natural. También otro sería respecto a la vida humana y derechos fundamentales. Siguiendo con el formalismo, está basado en las leyes y normas positivas, en el enfoque en la regulación de las conductas. La sociología jurídica es el estudio de la realidad de los hechos y la reflexión sobre la aplicación de las normas. Y por último, lo que sería el realismo, que es lo que es el enfoque en la realidad de los hechos y el uso de la jurisprudencia y la costumbre en la toma de decisiones.